Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal. Los que me vengan siguiendo desde Instagram reconocerán estos cuadernos que me enviaron los chicos de Bullet Journal Argentina. Son 3 cuadernos punteados que me mandaron en 2 tamaños distintos, en A4 y en tamaño A5, tanto anillado como con el lomo duro. Los 3 cuadernos son punteados por adentro, son ideales para hacer caligrafía o lettering y todos tienen mi logo en la esquina inferior. También recordarán que les pregunté cuál de los 3 era el que a ustedes más les gustaban y la mayoría votó el de tamaño A5 anillado, así que ese es el tamaño que voy a estar poniéndole foil en el video de hoy. Mi idea era hacerle un diseño de este estilo con flores, con hojitas en la tapa del cuaderno. Así que saco los 2 cuadernos que ustedes no votaron, dejo este para hacerlo y preparo un poco de cartón para apoyar la lapicera cuando esté caliente, el foil, la lapicera, yo tengo la de punta fina, unas washi tapes para pegar el foil y una tijera. Pensé en poner las hojitas como que salgan de la parte de abajo del cuaderno, así que recorté un pedacito como para que entre ahí y lo pegué con las washi tapes, dándole vuelta también a la tapa para que quede súper seguro en el lugar. Este tipo de clips me gusta ponerlo en los videos para que se vea como más real y no que aparece ya todo mágicamente acomodado por las veces que lleva a acomodarlo entre un lado y el otro. Y ahora que está pegado el film, conecto la lapicera, ya tiene la lucecita encendida y lo tengo que dejar calentar por al menos 5 minutos, yo lo dejo un poco más. Una vez que calentó la lapicera me pongo a dibujar las hojitas, esto es completamente improvisado, no sabía cuáles iba a dibujar. Busqué un par de imágenes en internet de este tipo de hojas como referencia para que no queden todas exactamente iguales y haya al menos 4 patrones distintos, y después voy dibujando cada uno de esos a lo largo del dibujo en lo que entra en la hoja. No sé si en el video se nota, pero se siente un poco raro al tacto, por así decirlo, cuando estoy dibujando. No se siente exactamente igual a como lo sentía en la prueba anterior, para los que hayan visto el video usando el foil por primera vez, que lo usé en un material tipo cuerina. Este a simple vista se ve bastante similar a ese material, pero no se siente igual cuando pasa la lapicera. Se siente como que se frena un poco más la lapicera o como que larga mucho más calor. No siento que deslice tan bien la punta de la lapicera como si lo sentía con los materiales del otro video. Acá les muestro cómo se ve antes de levantar el foil. Se ve de esta manera, parecería estar bien, pero ahora vamos a verlo cuando despeguemos la cinta y levantemos a ver si realmente se pegó el material o no. Y así se ve el resultado final. Pónganme en los comentarios qué les pareció el resultado, cómo quedó este efecto foil en el cuaderno. Acá pueden ver las partes que quedaron en blanco, de que el material se pegó, pero me da la impresión de que pasó como calor de más al material e incluso calentó el material negro. Como que no solamente pegó el dorado, sino que algunas partes me da la impresión que hubiera levantado material. Acá se los pongo para que les dé la luz y pueden ver que hay partes con relieve. Yo creo que esas partes es del material negro que se dio ante el calor de la lapicera. Eso creo que era lo que yo sentía cuando lo iba dibujando, que me frenaba el trazo de la lapicera. Y si uno pasa la mano por encima se siente ese relieve. El resultado final me gusta mucho cómo quedó. Ahora se los voy a mostrar también con fondo blanco para que vean un poco mejor el contraste. Y si quieren, déjenme en los comentarios qué les pareció cómo quedó este cuaderno. Y como siempre, si les gusta el video, darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.